Al fin se comprueba que no hubo ningún guionazo. ¿Cómo realmente funciona el desmantelar mundial? ¿Por qué algunos pudieron esquivar y o sobrevivir al corte mundial a diferencia de Gojo? Hola mis hentai lovers, estoy muy feliz. Después de muchos meses, teorías, análisis y con su ayuda en directos y Discord, pude entender de mejor manera lo que se explica en el capítulo 255 de Jujutsu Kaisen. Les recomiendo que antes de comentar por qué están en desacuerdo conmigo, primero vean el video entero. Si leo un comentario que refuta algo que ya expliqué en el video, ni me molestaré en contestarlo, seas quien seas. Gracias a los hentai lovers premium. Son demasiados, tantos que se me hace imposible ponerlos a todos. Gracias por ese apoyo extra, mis amores. No se olviden de suscribir y darle a like si disfrutas y amas como nosotros los mangas animes. Sin más que decir, comencemos con el video de una vez que la cosa se pone buenísima. Lo que haremos será analizar el corte mundial tomando como punto de inicio el funcionamiento de este por medio de sus requisitos mencionados en el capítulo 255. También responderemos algunas dudas. Requisitos para hacer el corte mundial. Antes o como originalmente se debía de hacer. 1. Solo hacer en Maten, que requiere 2 manos y sin apuntar. Contexto. Solo requería 2 manos para realizar el desmantelar mundial y sin apuntar. ¿Cómo Sukuna entonces realizó el desmantelar mundial si requería las 2 manos en un inicio para lanzárselo a Gojo, si solo le quedaba una mano después de recibir el púrpura? Pues por medio de un voto vinculante. Me explico. Sukuna recibió el púrpura de Gojo, y como después por el daño del púrpura le quedaba solo una mano, tuvo que hacer un voto vinculante para lanzarle el corte mundial a Gojo. En este voto vinculante tuvo que sacrificar el costo de los requisitos iniciales para lanzarle el desmantelar mundial a Gojo, añadiendo 2 requisitos más a futuro, que era además de realizar en Maten, Sukuna debía cantar el hechizo y también apuntar con su mano. Al pagar este gran precio, Sukuna pudo lanzarle el corte mundial a Gojo sin siquiera mover un músculo. Esto es extremadamente importante, porque quiere decir que Sukuna sacrificó todo eso para que Gojo reciba un ataque en el que Sukuna literal no hizo nada. Ni hizo en Maten, ni tampoco apuntar, ni lanzar. O sea, literal Sukuna estando quietecito partió en 2 a Gojo. Recapitulemos los requisitos del desmantelar mundial. Como originalmente se debía hacer el corte mundial. Solo en Maten, sin apuntar, usando 2 manos. Como se lo lanzó a Gojo. Sin hacer nada, sacrificando el costo de la técnica para que la próxima vez que la use, haga no solo en Maten, sino cánticos y apuntar. En el presente, en Maten, cantar hechizos y apuntar. Hay un requisito tácito, que es que Sukuna no puede hacer otra técnica mientras realiza los requisitos para usar el desmantelar mundial. Por ejemplo, no puede hacer el desmantelar mundial mientras mantiene activada la canasta de mimbre hueca. Esto explicaría por qué Kashimo sí pudo medio esquivar el corte. Kashimo, a diferencia de Gojo, vio en Maten, vio a Sukuna apuntar el ataque, y para variar, Sukuna le dice que lo esquive. Sukuna, sin hacer nada, solo el voto vinculante le lanzó el corte mundial a Gojo. Ahora entiendo por qué tenía esa cara de felicidad después de haber recibido el imaginario púrpura. Chicos, al fin creo que ya se sabe con exactitud por qué Kashimo sí pudo medio esquivar el ataque y Gojo no. Aquí debemos analizar. El ataque es muy probable, como pudimos observar, que no tenga recorrido y que sea instantáneo. Ojo que esto es una teoría, porque también podría ser que el ataque sí tenga recorrido y como este ataque es una ampliación de la técnica, pues pueda afectar el infinito como menciona Kenjaku. Tengo un video donde doy al menos 5 maneras de cómo podría funcionar el corte mundial. Entonces, ¿cómo es que Kashimo sí pudo medio esquivar el corte y Gojo no? Como expliqué y probé, Gojo no vio a Sukuna ni siquiera apuntar el ataque. Kashimo sí vio a Sukuna apuntar. Es como que tal vez Kashimo no es que haya esquivado el ataque en sí, sino que pudo anticipar a medias el desmantelar mundial guiándose del posible objetivo que tenía la mano de Sukuna. Ejemplo, es como si alguien te estuviese apuntando con una pistola. Tú, como un humano normal, por más que sepas a dónde te está apuntando, lo más probable es que no puedas esquivar la bala en el momento que te dispara, porque eres muy lento. Sin embargo, si eres un ser como Kashimo o un ser muy rápido, sí podrías esquivar el posible objetivo del ataque gracias a que puedes ver a dónde está apuntando tu atacante. Es como ver que un ataque viene por la izquierda, pues te mueves por la derecha y viceversa.
Goyo no pudo ver siquiera dónde apuntaba Sukuna. Literal, Goyo se enteró del corte prácticamente cuando lo recibió. Ya en el pasado se nos mostró que Goyo a duras penas y sorprendido pudo esquivar un desmantelar normal y apuntado de Sukuna. Ni de broma Goyo podría esquivar un desmantelar instantáneo que no requiera apuntarse y que para variar Goyo recién estaba recuperándose del daño gracias a los Black Flashes. Súmale que Goyo tampoco pudo esquivar un corte amplificado de la espada Taima de Majoraga proveniente de su segunda adaptación. ¿También es guionazo que Majoraga pueda cortar a Goyo con su segunda adaptación? ¿No les parece un sinsentido pensar que es guionazo que Goyo no puede esquivar el corte porque él lo puede ver todo con los 6 ojos? Cuando previamente se había mostrado que Majoraga sí podía cortar a Goyo con su espada. ¿Ahora me van a decir que Majoraga tiene mejor técnica de corte que el mismo Sukuna? ¿Que justo la especialidad de Sukuna es cortar cosas? Eso de que Goyo lo puede ver todo con sus 6 ojos es el mayor sinsentido que se dice sobre él. Sobre todo el pensar que porque él podría ver la chispa de un ataque, él ya lo puede esquivar. Esto lo explicaré más adelante, pero podemos concluir, al menos hasta esta parte, que la muerte de Goyo no es un guionazo, porque sí tiene sentido y lógica el cómo fue cortado. Pero no se preocupen, profundizaré más sobre esto. Vamos a responder algunas dudas. Algunos podrían decir: se nota que Sukuna estaba desesperado por matar a Goyo por hacer un voto vinculante para vencerlo. Pero no es así, mis amores, por dos motivos que se dan a entender de manera muy explícita. Primer motivo, recordemos que si Sukuna moría en el cuerpo de Megumi con el púrpura o después, le quedaba una manera de sanarse del todo sin utilizar su técnica maldita inversa de regeneración, y era transformándose a su forma original. Esta forma original no solo se destaca de la forma de Megumi por los 2 brazos extra. Esta forma, como podemos observar, físicamente es más corpulenta que la forma de Megumi. En el mismo capítulo 255 se nos revela que la estructura ósea y la musculatura influyen mucho en el aspecto físico del hechicero, sumándole la potenciación gracias al recubrimiento de la energía maldita. Pues así Sukuna en su forma original es mucho más fuerte y veloz que en su forma de Megumi. Tanto así que superaba al mismo Kashimo en su modo de liberación ámbar, que el mismo narrador decía que este en el modo de liberación ámbar superaba todos los límites de un ser humano. Súmenle que, si no hacía el voto vinculante y se dejaba matar en el cuerpo de Megumi por Goyo, Sukuna podía transformarse en su forma original con 4 brazos, y poder hacer el corte mundial solo haciendo el maten, y sin apuntar, y todavía le sobraba 2 manos. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿por qué hizo ese voto vinculante para matar a Goyo si al morir en el cuerpo de Megumi podría transformarse en su forma original, que es más poderosa, y así lanzarle el corte mundial solo haciendo enmaten y sobrándole 2 brazos? Fácil, mis amores. Recordemos que Sukuna sabía que después de pelear con Goyo se enfrentaría a seres como Kashimo, que tú le puedes llamar vendehumos o lo que quieras. Pero Sukuna lo veía de igual a igual con Goyo. Recordemos, este hechicero lo mató de un solo golpe en el cuerpo de Megumi. Y agrégale que Sukuna sabía que se tendría que enfrentar después con todo el resto de personajes, con hechiceros como Higuruma, Yuta, Hakari, Maki, etc. Que aunque no estén ni de cerca al nivel de Goyo, son hechiceros a tener en consideración. Sukuna sabía que su pelea no acabaría con Goyo, y es que Sukuna sabemos que tiene experiencia al enfrentarse a grupos de hechiceros. Y eso se comprueba en algunas menciones en el manga, sobre todo cuando Kashimo afirma que Sukuna, con esa forma, la de la era Heian, Sukuna había vencido solito a escuadrones de hechiceros de élite de la misma era Heian, por lo que Sukuna estaba guardando esa forma de 4 brazos para cuando tenga que pelear contra los demás hechiceros. Solo analicemos estas partes del manga, comenzando por lo que le dice Sukuna a Kenyaku. Kenyaku le pregunta, ¿te parece bien mantener esa cara? Sukuna le responde, si es que voy a luchar entre hechiceros, es mejor mantener esta apariencia. Si se dan cuenta, no dice Goyo, dice entre hechiceros. Él ya sabía que no solo se enfrentaría a Yorozu, Ryu y luego a Goyo, sino contra otros hechiceros, o sea, el resto del cast. Cuando Kashimo fulmina a Sukuna en su cuerpo de Megumi con rayo, leamos lo que dice el narrador. Sukuna, además del conjuro inverso, posee un método que puede ser utilizado solo una vez para restaurar su cuerpo, algo que tenía interrumpido intencionalmente. Esto que menciona el narrador nos da la segunda mayor prueba de que Sukuna no solo quiso mantener su forma de Megumi para hundirlo más, obligándolo a ver el cómo Sukuna mataba a sus seres queridos con su propia apariencia.
sino que también buscaba como parte del plan guardar su forma original para curarse de ser el caso que pierda su RCT o técnica maldita inversa de regeneración. Y esto es porque él sabía que su batalla contra Goyo no sería la última. Pero para ponerle la cereza al pastel, luego, más adelante, se nos revela que el objetivo final de Sukuna para divertirse no es tanto los hechiceros, sino enfrentarse a la maldición generada por la asimilación de Tengen. Porque después de Goyo, nadie ni siquiera se le acercó un poco a Sukuna. Entonces, en resumidas cuentas, Sukuna quería guardar lo más que podía sus energías para las batallas posteriores, razón por la que prolongó a más no poder su forma de Megumi. Esto, señores, es la muestra de una mente maestra, y es que nos prueba que Sukuna literal lo planea todo y que no es estúpido. Tengamos en cuenta que al medir el valor de un hechicero no solo debemos de tener en cuenta el poder destructivo, fuerza, resistencia, etc. También debemos de valorar la inteligencia, cosa que sin lugar a dudas no le falta al rey de las maldiciones. Esto podría probar, por ejemplo, de manera más exacta la razón de por qué Sukuna prácticamente se desesperó cuando vio que recibiría el púrpura de Goyo gritando ¡Majoraga! Y es que, como sabrán, si bien es cierto el objetivo de Sukuna en esta pelea era evolucionar su corte usando como ejemplo el infinito, Sukuna durante su plan de mejorar su corte fue afectado por algo que no iba de acuerdo a su plan. Y es que fue afectado por el vacío inconmensurable, quitándole la posibilidad de usar su expansión de dominio, tanto en su forma de Megumi como en su forma original. Y el que Sukuna pierda su expansión de dominio es terrible para él, en un enfrentamiento contra Goyo al menos, debido a que por ahora solo está confirmado de manera lógica que Sukuna puede derrotar a Goyo en una lucha de expansiones en su cuerpo original con 4 brazos. A pesar que Sukuna no lo dio todo como dijo Goyo, debido a que buscaba que Majoraga se adapte para evolucionar su corte, eso no quiere decir que Goyo sea débil. Esto que menciono nos lleva al segundo motivo. Segundo motivo, Sukuna en su cuerpo original puede vencer a Goyo en una lucha de expansiones y esto es fácil de deducir por una regla de 3. Goyo vs Sukuna en su forma de Megumi de 2 brazos estaba en un 50-50 contra Goyo en la lucha de expansiones. Ahora, Goyo vs Sukuna en su cuerpo original con 4 brazos sería otro cantar, debido a que con 2 brazos hace la expansión de dominio y con los otros 2 brazos puede hacer otra cosa. Pongámosle usar Kamutoke o Hiten, o incluso pelear cuerpo a cuerpo. Recordemos que Sukuna en su forma de 4 brazos es mucho pero mucho más fuerte y veloz que en su forma de Megumi, por lo explicado por Goyo. Kashimo además con su visión de rayos X dice que es perfecto en su forma original. Entendemos el concepto de perfecto, ¿verdad? ¿Acaso Kashimo dijo que Sukuna era perfecto cuando estaba en su forma de Megumi? No, ¿verdad? O sea que hay una gran diferencia entre Sukuna en el cuerpo de Megumi y Sukuna en su cuerpo original. Es sumamente ridículo decir lo contrario. Súmale a todo ello que el narrador complementa a Kashimo diciendo que el cuerpo original de Sukuna es perfecto para un hechicero. Quiere decir que Sukuna con su forma original en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo contra Goyo dentro de una lucha de dominios ganaría. Ok. Es cierto que Sukuna perdió su expansión de dominio durante su batalla con Goyo, pero recordemos, eso fue un efecto colateral dentro del verdadero plan de Sukuna, que era evolucionar su corte. A pesar que Sukuna quería usar a Goyo y Megumi para evolucionar su corte como se nos deja implícito en muchas partes del manga, el hecho que Sukuna sea más poderoso que Goyo no quiere decir que Goyo sea débil. Sukuna sabía que su plan resultaría difícil de completar. Para los que hemos visto Hunter x Hunter, podemos hacer una analogía. Es como la batalla de Chrollo versus Zeno y Silva. Durante la pelea parecía que Chrollo era inferior a ambos, pero luego al final el mismo Zeno revela de manera tácita que en realidad la intención de Chrollo no era vencerlos, sino robarle la técnica a Zeno. Que, aunque no lo logró, dio a entender que si Chrollo hubiese ido en serio, tal vez lo sucedido en ese 2 contra 1 sería diferente. De hecho, durante esa pelea Chrollo casi muere, pero incluso si moría no quiere decir que Chrollo sea más débil que ambos. Y es lo mismo con Sukuna. Si Sukuna hubiese llegado a perder contra Goyo intentando realizar su plan de mejorar su corte, eso no hacía que Goyo sea más fuerte que Sukuna, ya que Sukuna arriesgó mucho para cumplir su cometido, que es el hacerse más poderoso, tal como lo hizo Chrollo contra Zeno y Silva. ¿Se entiende la analogía? Podemos hacer un símil también con Zeno diciendo que si Chrollo le hubiese dado todo, pues el resultado sería diferente.
Es casi lo mismo con Goyo diciendo en el limbo que Sukuna no lo dio todo. La diferencia es que Chrollo no logró su cometido y Sukuna sí. Alucinante, ¿verdad? Hay muchas partes durante la pelea que se da a entender que Sukuna busca los medios más complicados para pelear contra Goyo, y él mismo se cuestiona ello. Pregúntate lo siguiente, ¿por qué Sukuna correría tantos riesgos contra Goyo sabiendo que tiene herramientas más eficientes para vencerlo? Como por ejemplo una lucha de expansiones, Sukuna usando su cuerpo original. O pregúntate esto, si el fin de Sukuna era usar a Majoraga solo para vencer a Goyo, ¿por qué sigue usando la técnica con la que lo venció, o sea, el desmantelar mundial, contra otros hechiceros mucho más débiles que él y el mismo Goyo, cuando sabemos que Sukuna tiene herramientas más eficientes para vencerlos? ¿No se dan cuenta que Sukuna literal está como que probando su nueva técnica? Porque en realidad el plan de Sukuna era mejorar su corte por medio de Megumi y Goyo. Ahora que entendemos que Sukuna podría vencer a Goyo en su cuerpo original y sin Megumi, tal como lo explicó Goyo, preguntémonos. Pero primero reforcemos esto que menciono otra vez. Si Sukuna era superior a Goyo y no necesitaba a Megumi ya que podía vencerlo en una lucha de expansiones de dominio en su cuerpo original o de otra manera desconocida, ¿por qué Sukuna tomaría tantos riesgos al enfrentarse a Goyo? Como por ejemplo, usar un cuerpo más débil que el original. Comprobado esto con la explicación de Goyo en el capítulo 255 hablando sobre Miguel y sobre lo mencionado de Kashimo y el narrador hablando de Sukuna en su cuerpo original diciendo que es perfecto, cosa que no dijeron sobre Sukuna en el cuerpo de Megumi. Que el mismo Goyo no entiende por qué Sukuna toma las vías más complicadas para enfrentarse a él, como por ejemplo, no usar otra técnica, o sea las 10 sombras, dentro de la lucha de expansiones. Que Sukuna no haya comandado a Majoraga para que, en lugar de cortarle el brazo, le corte la cabeza. Que las 10 sombras en sí son inútiles contra un usuario del infinito y los 6 ojos. Solo 2 sombras son útiles contra el infinito, una de ellas Majoraga. Hay al menos 5 vías donde podemos ver a Sukuna tomando riesgos innecesarios, pero se entiende el punto. Y es que la respuesta obvia a esto es que es otra prueba más de que Sukuna arriesgó todo para evolucionar su corte y no para vencer a Goyo. Si su fin hubiese sido vencer a Goyo, pues hubiese ido desde un inicio con su forma de 4 brazos para matarlo en una lucha de expansiones, o ir con la ampliación con sus 4 brazos y al menos una herramienta maldita como Kamutoke o Black Flashes que los anda spameando ahora. Creo que hasta aquí estamos claros. Lo más genial de todo esto es que incluso si me equivoco y Sukuna realmente usó a Megumi para vencer a Goyo, pues esto no le quita mérito a su victoria, ni lo hace el segundo más poderoso, ya que el poder poseer un cuerpo para utilizar su técnica es una habilidad propia de Sukuna, que él la aprendió a su debido momento gracias a Kenjaku. Tampoco le quita mérito o lo hace cobarde a Sukuna el que utilice de vez en cuando a Majoraga para protegerse, a pesar de saber que en realidad lo hacía porque al recibir daño Majoraga mejora su adaptación, ya que, por el otro lado, nadie le dice cobarde a Goyo por estar casi siempre protegido por su infinito. Algunos dirán, ok, pero es que el infinito es una técnica propia de Goyo, en cambio las 10 sombras es una técnica robada. Entonces, el utilizar algo que originalmente no es tuyo te quita mérito. ¿También le quitamos mérito a Yuta por copiar habilidades? ¿O le quitamos mérito a Kenjaku por asimilar otras habilidades de otros cuerpos que posee? No, Diego, es que justo las habilidades de Yuta y Kenjaku se centran en utilizar las habilidades de otros. Ok, veámoslo de otra manera. ¿A Toji o Maki se les debe de quitar mérito por usar armas que no son parte de su poder? ¿Entienden a lo que quiero llegar? No. Pero Sukuna sí es cobarde porque invocó no solo a Majoraga, sino a Gito, haciendo que sea un 3 vs 1, siendo esto súper injusto, y alzando a Goyo como el más fuerte. Ya ok, ¿y qué me dices con lo que está pasando ahora? Que literal todos los personajes restantes están contra Sukuna, no en un 2 contra 1, no en un 3 contra 1, sino muchos más. Pregunto de nuevo, ¿entienden a lo que quiero llegar? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué tanto afán de Sukuna de volverse más poderoso aún? Este deseo de querer más de Sukuna y no ser conformista lo podemos notar cuando Sukuna habla con Yogo, después de haberlo derrotado. Sukuna le recrimina a Yogo que a pesar de ser fuerte, su error es el no tener hambre de querer más, dándonos a entender que Sukuna es un ser que no se conforma con lo que tiene y siempre quiere más. Aún no conocemos casi nada del pasado de Sukuna. Durante su intercambio de palabras con Kashimo, nos hizo creer que Sukuna en algún momento de su vida tuvo un punto de inflexión tan fuerte que lo hizo desarrollar esa manera de pensar. Quiero aclarar algo.
Es cierto, el fin principal de Sukuna usando a Megumi fue que Majoraga encuentre una adaptación al infinito que pueda usar como modelo para evolucionar su corte, ya que Sukuna quería vencer a Goyo con su técnica. Esto no quiere decir que Sukuna se estaba dejando del todo contra Goyo. Goyo, cuando habla en el limbo, no dice que Sukuna lo puede vencer sí o sí de manera imperativa con todo su poder. Lo que dice es que Sukuna no lo dio todo y que probablemente pudo haberlo vencido incluso si es que no usaba las 10 sombras. Lo que también dice es que está feliz que alguien más fuerte lo haya matado, y que está triste porque Sukuna no lo dio todo contra él. Es probable que Goyo se refería a que Sukuna pudo vencerlo en su forma verdadera de 4 brazos en una lucha de expansiones de dominio, aunque no lo sabemos con certeza. Es cierto también que Sukuna se divertía contra Satoru, se ve en muchos paneles durante la pelea, pero también hubo momentos donde Goyo lo sorprendió, porque Goyo no es cualquier cosa. Si Sukuna durante la pelea veía que Goyo estaba para matar, pues él lo mataba, tal como podemos observar en esta parte de la pelea. Sukuna pensaba que ya tenía acorralado a Goyo, aunque depende de varios factores. Es como cuando Sukuna peleó contra Makora. Sukuna no peleó contra Makora solo para derrotarlo. El fin de Sukuna de esa pelea fue entender el funcionamiento de Majoraga, pero a pesar de ello, desde un inicio Sukuna le mandaba cortes a matar, e incluso antes de tirarle la flecha ígnea, atacó a Makora con su expansión de dominio. Ya al final, cuando Sukuna entendió la habilidad de Makora, lo desintegró con la flecha ígnea. Lo mismo con su pelea contra Yorozu. Los objetivos de Sukuna contra Yorozu eran 2, uno principal y otro secundario. El principal era matar a Yorozu en el cuerpo de la hermana de Megumi con su propia técnica, para hundir más a este. Pero no solo eso, también quiso calentar o practicar con la técnica de las 10 sombras. Sin embargo, a pesar de que Sukuna podía vencerla muy fácilmente con su propia técnica, o sea el relicario, él decidió aferrarse a su plan inicial, que era el usar las 10 sombras. Pero no solo eso, él durante la batalla, a pesar de que buscaba que Majoraga se adapte a la técnica de Yorozu, él le lanzó ataques a matar, incluso antes de que Majoraga se adapte al hechizo de construcción de Yorozu. Le lanzó un Shikigami con potencial de ataque entre comillas infinito, que es el toro, y le lanzó el elefante a matar también, incluso se preguntaba si es que podría sobrevivir a ello. Lo que quiere decir esto es que si bien es cierto Sukuna puede tener planes con sus rivales para divertirse, para volverse más poderoso, para molestar a su vasija, etc. Cualquiera sea el plan, no quiere decir que Sukuna no vaya a matar si es que tiene la posibilidad. Y utilizo nuevamente el ejemplo de Chrollo versus Zeno y Silva. Ya al final nos revelan cuál fue el plan de Chrollo en esa pelea, que era copiar o robarle la técnica al menos a Zeno. Si se dan cuenta, a pesar del plan de Chrollo, él no es como que no haya intentado derrotarlos. De hecho, hace daño a Silva con una daga con el veneno para paralizar a una ballena con una sola gota. Incluso Chrollo habla de matar al viejo, sabiendo que su intención principal era robarle la técnica. Espero se haya entendido el punto. En resumen, Sukuna no se desesperó por derrotar a Goyo usando el voto vinculante, sino que se desesperó usando el voto vinculante en el cuerpo de Megumi para así guardar lo más que podía su forma original para sus futuros enfrentamientos, Kashimo, Higuruma, Yuta, la maldición superpoderosa, etc. Ya que transformándose en su forma original de 4 brazos podía restaurar casi todo el daño recibido en su forma de Megumi, sin recurrir a la RCT o técnica maldita inversa de regeneración. Lamentablemente para Sukuna, el siguiente en llegar era Kashimo, que le malogró su plan de mantenerse más tiempo en su forma de Megumi. Sobre que Goyo puede verlo y esquivarlo todo. Otra duda que surgió con el capítulo 255 es durante la conversación de Goyo y Miguel. Aquí hubo una confusión de algunos alegando que Goyo puede saberlo todo con solo ver una técnica o algo que tenga energía maldita, en base a una primera mala traducción. En la traducción mala no oficial decía: Miguel le pregunta a Goyo, ¿cómo te enteraste sobre mi técnica? Goyo le responde, puedo saberlo con solo mirarte. Por otro lado, en la traducción buena oficial hay un cambio muy pequeño pero relevante. Miguel le pregunta a Goyo, hey, ¿cómo conoces mi técnica maldita? Goyo le responde, al mirarla me puedo hacer una idea básica. ¿Entienden la diferencia abismal que hay entre uno y el otro? En el no oficial dice que puede saber cómo funciona una técnica con solo mirarla. En cambio, en la oficial
dice que al mirarla se puede hacer una idea como base y de ahí sacar conclusiones para entenderla. Yo puedo entender que algunos se hayan equivocado porque confiaron en las primeras traducciones. Sin embargo, el pensar que Goyo puede entenderlo todo con solo verte solo demuestra el poco conocimiento que tienes de la obra. Como siempre les aconsejo, antes de sacar conclusiones, primero analicen todo, incluido el contexto. Los 6 ojos no te permiten saberlo todo, verlo todo o esquivarlo todo. Ejemplos. Goyo no pudo saber el efecto del látigo de Miguel hasta recibir el ataque de este. Goyo no pudo saber el efecto de la alabarda celestial hasta recibir el ataque. Tampoco pudo esquivarlo. Goyo no pudo distinguir a Kenyaku de Geto. Goyo no entendía del todo cómo funcionaba la adaptación de Majoraga. Goyo no pudo ver la segunda adaptación de Majoraga. Tampoco pudo esquivar el corte con esta adaptación. ¿Y me vas a decir que si no pudo esquivar el corte de Majoraga, sí va a poder esquivar un corte de Sukuna usando un voto vinculante? Hay otros ejemplos que demuestran que Goyo no puede verlo todo ni esquivarlo todo, pero al menos con los ejemplos mostrados queda comprobado mi punto. Literal, hasta me da vergüenza explicar esto. Perdón para los que les resulta obvio, pero es necesario explicarlo para algunos. Goyo se refería a que al momento de pelear contra Miguel, pudo entender viendo con sus 6 ojos de a pocos cómo funcionaba la técnica Hakuna Lana. Al igual que cuando peleaba contra Sukuna, él de a pocos sacaba conclusiones sobre la rueda de Majoraga. No es que al verte de frente ya sabe cómo funciona tu técnica. Recordemos que el desmantelar mundial es una técnica nueva. Ustedes dirán, pero Diego, ¿Goyo ya no había visto la misma técnica con el primer corte de Majoraga de su segunda adaptación? La respuesta es no. Sukuna utilizó como ejemplo la adaptación de Majoraga, no es que se copiara la adaptación de Majoraga. Recordemos que Majoraga no cortó a Goyo con una técnica propia de él, sino con una modificación al ataque de su espada Taima, ampliando su corte. Sukuna usó el desmantelar mundial que provenía de su propia técnica, no de la técnica de Majoraga, ni de la espada de Majoraga. Fácil, ¿no? Como dije, me parece alucinante tener que explicar esto. Otra cosa que algunos podrán decir es, ¿no es un guionazo que Sukuna pueda lanzar cortes sin apuntar? No. Ya se ha visto a Sukuna realizar cortes sin apuntar. Por ejemplo, con su relicario maldito. En Maten es la seña de manos que usa Sukuna para realizar su expansión de dominio. Sukuna durante su expansión de dominio puede realizar cortes a su víctima sin apuntarle con la mano. Cuando hace cuadritos a la hija de Geto, o cuando le corta el brazo a Yogo, que este literal no se da cuenta que le cortan el brazo hasta que lo ve cortado. En ambos casos no se ve que apunta o usa la palma para cortar. Con Kusakabe se vio también que fuera de su expansión de dominio, Sukuna puede realizar cortes normales sin la necesidad de mover un hueso. El punto es que antes de esta explicación que nos dan en el capítulo 255, se ha visto a Sukuna hacer cortes sin apuntar o moverse. ¿No es un guionazo que la respuesta sea un voto vinculante? Pues no, la definición de guionazo es cuando por medio de un suceso ilógico se beneficia a un personaje o a cierta parte de la trama. El voto vinculante es un concepto que se presenta casi desde el inicio de la serie, no es algo nuevo. Es más, la matriz del plan de Sukuna para evolucionar su corte es un voto vinculante que hizo con Yuji. Ya se ha visto a otro personaje usar también el voto vinculante, y ese es Hakari, para sobrevivir a su enfrentamiento contra Kashimo. Y nadie dice que es guionazo. ¿Por qué? Pues porque no es Sukuna. Es más, el voto vinculante de Sukuna para cortar a Goyo es un precio muy alto. Por ejemplo, Hakari solo sacrificó una parte de su brazo para no morir. Sukuna tuvo literal que añadir 2 requisitos extra que hacen que la técnica sea más predecible, razón por la que Kashimo pudo medio esquivar el ataque y Goyo no. Si bien es cierto, no es un guionazo, sí es una razón simple, pero es una explicación lógica y con eso me conformo, porque le quita la característica de guionazo automáticamente. Por ejemplo, en otras obras muy famosas y respetadas se ha usado el concepto de voto vinculante. Podemos mencionar a Hunter x Hunter. En esta serie se nos presenta uno de los mejores power-ups de la historia por medio de un voto vinculante, que es el power-up de Gon para matar a Neferpitou y vengar a Kite o Kaito. Y nadie dice que es guionazo eso. ¿Por qué? Pues porque Gon no es Sukuna. Por lo que utilizar una herramienta narrativa como el voto vinculante no tiene nada de malo siempre y cuando tenga lógica, como es en el caso de Sukuna. Y lo digo porque el precio a pagar para lanzarle el corte a Goyo es prácticamente nerfear el casteo de tu técnica, razón por la que algunos personajes que la reciben pueden sobrevivir o al menos esquivarlas del todo como Maki Zenin. No les mentiré, que sí no me gustaría que se use este recurso de manera excesiva a menos que sea una habilidad propia de Sukuna, como sucedió con las células de Hashirama,
Pero ya les digo que por ahora el voto vinculante está muy lejos de ser las células de Hashirama. Primero porque el voto vinculante te pide algo a cambio que tenga el mismo precio o parecido a lo que tú pides. Y segundo, al menos por ahora no se ha abusado tanto como se abusó de las células de Hashirama en su debido momento. Analizaremos cada corte de manera individual. Falta aún un poco más por explicar. Vamos por partes. Recapitulemos. Ahora Sukuna debe de hacer 1. Enmaten, 2. Cánticos, 3. Apuntar y 4. No hacer otra técnica mientras se realiza el desmantelar mundial. Analizaremos todos los supuestos y no supuestos cortes mundiales lanzados hasta ahora. Goyo, confirmado desmantelar mundial con voto vinculante. Sukuna le lanzó un corte mundial a Goyo sin hacer nada, sacrificando a cambio en gran medida los requisitos para hacer el ataque totalmente al máximo de poder. Esto ya lo expliqué antes en el video. Literal, de ser cierta mi explicación, pues tendría lógica que Goyo haya sido cortado. Y el tema del guionazo ya no tiene sentido alguno, porque si Goyo no pudo esquivar el corte de Majoraga, tampoco podría esquivar el corte de alguien que se especializa en lanzar cortes y que para colmo ni se movió. El verdadero coste de ese voto vinculante en realidad se ve reflejado en la efectividad de este, cuando lo utiliza de manera posterior en la obra. Kashimo, confirmado desmantelar mundial, nuevos requisitos, 5 dedos. Con Kashimo, Sukuna usa todo, literal todo. Hace enmaten, se realizan los cánticos, apunta con todos los dedos. Kashimo, a pesar de todo ello, sí llega a medio esquivarlo, debido a que Sukuna le advierte que lo esquive. Y que a diferencia de Goyo, Kashimo al menos pudo ver la mano que apuntaba para guiarse hacia dónde iba el corte. Kashimo es el único con el que Sukuna usa todos los dedos, dándonos Sukuna otro motivo más para entender que Kashimo estaba a otro nivel sobre los demás. Puede ser también que Sukuna no le lanzó a matar este ataque a Kashimo, simplemente probándolo. Sea cual sea el caso, Sukuna decidió matar a Kashimo con una técnica aparentemente diferente del desmantelar mundial, dándonos a entender que al menos con el desmantelar mundial full power que le lanzó al inicio no sería suficiente para vencer a Kashimo. Higuruma, confirmado desmantelar mundial, nuevos requisitos, 2 dedos. Con Higuruma, Sukuna hace enmaten, cánticos y apunta, pero ojo que con solo 2 dedos. Esto es sumamente relevante, porque podría indicar que el corte mundial varía el poder de acuerdo a la cantidad de dedos utilizados. Esta es la razón por la que tal vez Higuruma pudo sobrevivir en un inicio al corte mundial a diferencia de Goyo, y es porque fue uno más débil del que recibió Goyo y Kashimo, agregándole también que el corte fue apuntado al brazo. Aclarar que pueda que Sukuna no haya querido matar a Higuruma con el desmantelar mundial que le lanza, razón por la que solo le corta el brazo y usa 2 dedos. Se da a entender que Sukuna quería ver más de Higuruma, ya que según el mismo Sukuna, Higuruma es un hechicero que puede controlar su hechicería casi al mismo nivel que él. Alucinante. Yuta Yuji, supuesto desmantelar mundial, raro, 2 dedos. Aquí es cuando surgen los vacíos, pero tranquilos que creo tengo la respuesta, o las respuestas. Contra Yuta, Sukuna lanzó el corte mundial sin hacer enmaten, o al menos no lo vimos. Lo único que vimos de Sukuna para hacer este corte son 2 requisitos. Vimos que alguien cantaba el hechizo y que apuntó con solo 2 dedos. Pero esto origina 2 cosas, un facto o un hecho y una pregunta. Primero el facto. El hecho que origina este corte lanzado a Yuta es que la fuerza o poder del corte varía de acuerdo a la cantidad de dedos utilizados por Sukuna, razón por la que Yuta podría sobrevivir a este ataque. Solo veamos a Yuji, este al parecer también lo recibió, y sobrevivió, estando incluso ahora listo para pelear. Y es que como dije antes, Goyo recibió el corte a full power, pues este sí fue dividido totalmente a la mitad a diferencia de Yuta, que recibió uno con solo 2 dedos. Probablemente el mismo que recibió Kashimo fue el que recibió Goyo, pero en horizontal, con todos los requisitos y con una advertencia de que lo esquivase. Se puede entender que la posición de la mano y la cantidad de dedos influye mucho en el resultado del desmantelar mundial. Solo de pensar que Sukuna originalmente podía hacer este corte solo haciendo enmaten sin apuntar da miedo. Segundo, vamos con la duda. La pregunta que nace del corte que le hace a Yuta es: ¿por qué no se vio a Sukuna hacer enmaten? Es cierto que Sukuna tenía 2 brazos disponibles, pero estos estaban siendo sostenidos por Rika. Es un hecho que se llegó a soltar de alguna manera de Rika, que ya expliqué en un video. Pero si seguimos los requisitos del corte mundial, pues Sukuna tendría que hacer enmaten, cantar y apuntar. Se vio que alguien canta y se vio la mano apuntar con los 2 dedos. Pero ¿en qué momento hizo enmaten? No tiene lógica que lo haya hecho tan rápido
y luego apuntar y que Yuta no pueda anticipar eso, o eso creo. ¿Cuál sería la solución a esta inconsistencia? Pues hay 4 posibles soluciones. 1. Que Sukuna no solo pueda disminuir el poder del corte mundial restando la cantidad de dedos al apuntar, sino que también pueda disminuir el poder del corte mundial quitándole requisitos, en este caso quitándole el uso de Enmaten. Esta no tendría sentido, porque el narrador dice explícitamente que el corte mundial en el presente se debe de realizar con los 3 requisitos juntos: Enmaten, cantar y apuntar. Tomemos en cuenta que los cánticos nacen del voto vinculante, por lo que si Sukuna hace cánticos, pues entiende que el corte es un desmantelar mundial. 2. Que no sea un corte mundial y solo sea un corte amplificado y o potenciado. Eso tampoco tendría sentido, porque el origen, como ya dije, de los cánticos junto con apuntar, nace gracias al voto vinculante para hacer el desmantelar mundial, por lo que si hace el cántico es para hacer sí y solo sí el corte mundial. 3. Que otro ser no solo pueda hacer los cánticos, sino que también pueda hacer Enmaten. Esto tendría un poco más de lógica que los 2 puntos anteriores. Sin embargo, el problema con esto es que, por ejemplo, el que pueda hacer Enmaten sea Megumi o Majoraga sería un tanto raro, debido a que Enmaten proviene de la expansión de dominio de Sukuna. Pero recordemos que de ser el caso que Megumi o Majoraga canten el hechizo, pues tampoco habría problema con que cualquiera de ellos haga Enmaten, ya que bajo esa lógica es simplemente un requisito para hacer la técnica desmantelar mundial y ya. 4. Y la razón más lógica, que simplemente Gege haya decidido omitir el dibujar a Sukuna realizar el Enmaten. Pero como dije, esto sería medio raro, porque no me cabría en la cabeza que Yuta no pueda anticipar un ataque al que él ya estaba alerta, a menos que Yuta haya pensado que Sukuna intentaría expandir su dominio haciendo Enmaten, en lugar de hacer el desmantelar mundial. Esto tendría mucho sentido, porque recordemos, Yuta hasta ese momento pensaba que el Enmaten de Sukuna era para hacer su expansión de dominio, y no el corte mundial. Esto podría ser una posible respuesta de por qué Yuta, a pesar de haber visto a Sukuna hacer Enmaten, no pudo anticipar el corte. Sumándole a este punto, Yuji en el capítulo 255 menciona que Sukuna no puede hacer el desmantelar mundial por la cantidad de brazos que tiene. Esto da a entender de manera explícita que al menos Yuji ya entendió que Sukuna debe de hacer al menos Enmaten. Y esto posiblemente lo entendió cuando recibió el desmantelar mundial con Yuta, lo que quiere decir que sí hizo Enmaten y nosotros no lo vimos, pero Yuta y Yuji sí lo vieron. Puede ser que durante estos paneles donde Gege nos muestra los cánticos, Sukuna haya hecho Enmaten, y Yuta y Yuji sí lo vieron, pero nosotros no, para luego ver a Sukuna apuntar el corte con su mano y lanzárselo a nuestros protagonistas. Maki, supuesto desmantelar mundial, raro cantidad de dedos desconocida. Con Maki tenemos el mismo problema o peor que con el corte mundial que recibió Yuta. Con Maki solo vimos los cánticos, no vimos la posición de la mano al apuntar, lo que sí vimos es que es horizontal. Tampoco vemos el sello Enmaten. La posible solución a esto es que al igual que con Yuji, Maki en el capítulo 255 decide cortar un brazo a Sukuna, en lugar de una pierna o el pecho o incluso el cuello. Recordemos que los hechiceros quieren salvar a Megumi, razón por la que Maki no fue a matar al atravesarle el corazón en lugar de cortarle la cabeza. Lo mismo con Yuta y Yuji, ellos no tenían intención de matar a Sukuna, solo de vencerlo para salvar a Megumi, razón por la que no iban a matar. Es completamente inverosímil decir que los hechiceros son tontos por no ir a matar, cuando se deja claro cuál es el plan, que es salvar a Megumi, al menos hasta ese momento. No sé si vaya o ya hayan cambiado su plan para el momento en el que suba este video, lo digo porque en el capítulo 256, Choso habla de matar a Sukuna, y Yuji apunta a la cabeza de Sukuna con la sangre perforante. Parece ser que ahora sí van a matar. El punto es que Maki, de entre muchas cosas que pudo cortarle, le cortó un brazo, y da la casualidad que si justo le cortaba ese brazo, pues Sukuna no podría hacer Enmaten. Puede ser que al igual que Yuji cuando recibió el desmantelar mundial con Yuta, Maki se haya percatado al menos del requisito de Enmaten, razón por la que fue a cortar ese brazo, dándonos a entender que Sukuna sí hizo Enmaten contra Maki, pero no lo pudimos ver porque el dibujo se ve un tanto lejano y por lo tanto no distinguible. Tal vez es en este momento en el que solo vemos los cánticos y a Maki mirando a Sukuna que Maki pudo ver a Sukuna hacer Enmaten, pero nosotros no. Ya luego se ve el corte y a Maki esquivándolo o anticipándolo.
Conclusiones de todo esto. Los únicos que esquivaron el corte mundial son dos. Y eso, Kashimo y Maki, a diferencia de Goyo, tenían la ventaja de ver a Sukuna apuntar. En el caso de Kashimo pudo ver en Maten, y en el caso de Maki, ella al ser una restringida celestial tal vez pudo escuchar a alguien hacer el cántico, además de ver la técnica, como menciona Sukuna. Goyo no pudo ver ni en Maten, ni escuchar el cántico, ni ver apuntar a Sukuna ni nada, porque Sukuna literal venció a Goyo sin moverse utilizando un voto vinculante. Creo que ahora entiendo la sonrisa de Sukuna cuando estaba en ese estado después de recibir el púrpura. Los que sobrevivieron al corte mundial son 2 o 3. Kashimo, a pesar de ser cortado, sí sobrevivió, y aunque fue un desmantelar full power, no le hizo mucho daño. Los motivos de por qué lo semi-esquivó ya lo expliqué 2 veces. Tanto Yuta y tal vez Yuji sobrevivieron al corte mundial debido a que fue menos potente por la cantidad de dedos que utilizó Sukuna. Higuruma pudo sobrevivir ya que, como expliqué, el corte mundial que recibió fue uno más débil al que recibió Goyo y Kashimo, que fue uno más débil por la cantidad de dedos, y también porque fue apuntado al brazo y no a matar. Por lo que cuando vean a alguien escribir o decir que todos pueden esquivar el corte mundial o que todos pueden sobrevivir menos Goyo, ya saben qué responderles, mis amores. Por fin el decir que es guionazo ya no tiene sentido. Estoy tan feliz por eso, de verdad que sí. Igual todos sabemos que habrán algunos que le seguirán llamando guionazo, pero ¿qué se le puede hacer? A pesar que ya tenemos la primera mitad de la explicación del corte mundial, aún faltan 2 cosas importantes a aclarar. 1. Es saber quién hace los cánticos. Sabemos que al menos Megumi o Majoraga no hicieron los cánticos contra Goyo, o al menos eso creo por la explicación del narrador en el capítulo 255. Lo digo porque con el desmantelar mundial que recibió Goyo, Sukuna en teoría no hizo nada más que el voto vinculante. La cuestión es quién hace los cánticos posteriores, porque hasta ahora no se ha mostrado de manera explícita quién canta los hechizos. 2. Saber si efectivamente Sukuna hizo en Maten contra Yuta y Maki, aunque esto podría estar ya confirmado. Una última cosa, algunos están argumentando que el costo del voto vinculante sí es un precio alto a pagar en el cuerpo de alguien inferior como Megumi, pero que en el cuerpo de Sukuna original con los 4 brazos, el nerfeo del costo no sería tanto un nerfeo. Y eso literal no tiene sentido, mis hentai lovers. El intercambio del voto vinculante fue muy justo en realidad, que en resumidas cuentas era omitir el único requisito original para hacer la técnica a cambio de que las siguientes veces para usar la misma técnica sean 2 requisitos más para siempre, o sea 3. Quiere decir que el pago fue en relación de 1 a 3, teniendo una diferencia de 2. En realidad el intercambio es más que justo. Si no entendiste con esa explicación, lo haré con una analogía usando manzanas. Para la analogía tendremos en cuenta manzana igual a lanzar el desmantelar mundial, $1 igual a un requisito, acuerdo igual a voto vinculante. Imaginemos que lanzar el corte mundial es igual a una manzana, y tú para comprar una debas de pagar $1. Un día estás sin dinero, pero quieres comprar una manzana. Entonces haces un acuerdo con el vendedor de manzanas. Le dices, mire vendedor de manzanas, si tú me das ahora una manzana gratis, pues de aquí para siempre la próxima vez que te compre una manzana te pagaré $3 y no $1, habiendo una diferencia de 3 a 1, o sea 2, y es para siempre. ¿Se dan cuenta que el precio del voto vinculante es más que justo? Recordemos que cuando uno hace un voto vinculante no importa nada más sino aquello que entra en el contrato del voto vinculante. Es cierto, en el cuerpo de un humano normal sería casi imposible hacer esta técnica, pero en el cuerpo de Sukuna original es diferente, porque él tiene 4 brazos. Pero justo esa es la gracia, que Sukuna tiene un cuerpo perfecto para un hechicero como menciona Kashimo y el narrador, y esa es una de las tantas ventajas que tiene desde un inicio de la obra, y esto demuestra la mente maestra de Sukuna por más que te guste o no te guste. Por otro lado, si Sukuna no hubiese hecho el voto vinculante, ahora mismo Sukuna podría hacer el desmantelar mundial solo haciendo en Maten, y sin apuntar, solo con 2 manos, quedándole libre 2 bocas y 2 manos para hacer otra cosa mientras realiza el corte mundial. Por ejemplo, mientras hace el corte mundial podría con sus otras 2 manos usar Hiten y Kamutoke, que son herramientas malditas muy poderosas. ¿Tienen idea de lo roto que sería eso? El pago en realidad fue muy alto.
Aquí es cuando llegamos a la siguiente conclusión, y ahora entiendo aún más por qué Sukuna parece enamorado de Goyo. Y es que si profundizamos, entenderemos que Goyo no solo debilitó a Sukuna quitándole la regeneración y la expansión de dominio, sino también que por Goyo es que Sukuna no puede hacer un desmantelar mundial aún más poderoso. Implícitamente o de manera tácita, Goyo nerfeó el desmantelar mundial, mis hentai lovers. Otra razón más para amar al elegido. Miren, si Sukuna pudiese hacer el corte mundial con los requisitos originales, o sea, antes del voto vinculante, o sea, solo en maten y sin apuntar, pues nuestros gallos no habrían tenido alguna posibilidad ni siquiera de acercarse a Sukuna. Kashimo ni de broma esquiva el corte y hubiese durado aún menos XD. Como se habrán dado cuenta, ahora en el presente, con los 3 requisitos, el corte mundial es un corte útil solo contra rivales como Yuta, Higuruma, etc. Que, aunque son fuertes, no lo son tantos como otros que están en otra liga. Pero contra rivales muy poderosos como Goyo y Kashimo, el corte mundial actual no sería tan efectivo. Kashimo es el único que vimos que pudo esquivar a medias un corte mundial con todos los requisitos, incluyendo todos los dedos. Abro paréntesis. Maki es una excepción, que, aunque no esté ni de broma al nivel de Goyo y Kashimo, ella tiene una ventaja única, que le permite anticipar el corte. Cierro paréntesis. Entonces, en conclusión, Goyo nerfeó de manera directa a Sukuna con 2 cosas, quitándole la expansión de dominio y la regeneración, y de manera indirecta le nerfeó el corte mundial. Quiero añadir algo que complementa lo anterior dicho, y sé que me van a funar por esto, y pido disculpas de antemano, debido a que yo era de los muchos que no querían esto, pero al menos de manera personal tengo un deseo, y es que quiero que vuelva Goyo. ¿Por qué? Porque quiero que Goyo se enfrente a Sukuna en su forma verdadera y con el desmantelar mundial nerfeado, o sea, haciendo el cántico en maten y apuntar. Estoy recontra seguro que si Goyo recibe un próximo desmantelar, esta vez sí lo podría esquivar. Es más, creo que ni dejaría a Sukuna hacerlo. Y es que es uno de mis mayores deseos que se compruebe quién es más fuerte a su 100%, aunque no creo que sea el caso, porque no creo que Sukuna y Goyo vuelvan a tener un enfrentamiento de expansiones de dominio otra vez. Pero en fin, como dije, esto es un deseo egoísta mío. Respeto que muchos no quieran que reviva Goyo, y que están cansados que muchos estemos esperanzados en eso. Pero quiero que mi personaje favorito papee a Sukuna, pipipi. Sukuna se ha vuelto un villano relevante en el shonen, de eso no hay duda alguna. Hace llorar a muchos, solo miren la caja de comentarios de este video. Pero creo que Sukuna se está pasando un poquito. Quiero que Gege me diga en la cara, Diego Directos, estás equivocado, Goyo puede vencer a Sukuna a su 100% y sin Majoraga. En fin, mis amores, de verdad estoy más que orgulloso y sorprendido por la cantidad de personas que sí les gusta pensar y analizar las cosas. Yo sé que somos pocos, pero recuerden, mis amores, que la cantidad no necesariamente es calidad. Gracias por ayudarme a entender la obra y por sumar a mis ideas. Es cierto que en estos momentos hay mucho contenido en las redes atacando a la obra, pero llegué a la conclusión que al menos para mí, que busco disfrutar la obra, lo mejor es ignorar ese contenido, porque pienso no tiene sentido. Comenzando por el argumento de que se está volviendo repetitivo y por ello es aburrido. Y ese es un razonamiento con el que estoy totalmente en contra. Que sea algo repetitivo no quiere decir que sea malo, porque sería peor que hubiesen vencido a Sukuna rápido, ya que no tendría sentido. Kashimo nos mencionó que Sukuna en su forma original se enfrentaba a escuadrones de hechiceros de la era Heian, que eran los hechiceros más poderosos de todos los tiempos. ¿Y qué hechiceros tenemos ahora enfrentando a Sukuna? Tenemos a Kusakabe, a Ino, a Choso, entre otros, que estoy seguro no se acercan ni a los talones de los hechiceros de la era Heian. ¿Y me estás diciendo que quieres que lo venzan ya? ¿Cómo? Si el hechicero más poderoso de la era actual, o sea Goyo, no pudo, sería contradictorio que lo venzan rápido. Algunos dicen, ya, pero si fuera tan fuerte, ¿por qué no los vence de un golpe y ya y se avanza de una vez con la trama? Pues a diferencia de muchos, al menos yo, estoy extremadamente agradecido con Gege con que alargue su obra, porque nos permite profundizar con algunos personajes. Tengamos en cuenta que la obra ya está a punto de terminar, y por ejemplo, gracias a este alargamiento del combate, hay algunos hechiceros de los que he cambiado mucho mi concepto. Por ejemplo, Ino se ganó mis respetos por ir a ayudar casi solo a Maki contra Sukuna, a pesar que no es poderoso, importándole una mierda su vida, a cambio de apoyar a su compañera de batalla. O por ejemplo Kusakabe, este hechicero me daba igual,
pero luego después de su pequeño enfrentamiento contra Sukuna, entendimos muchas cosas de él, como que es para Goyo el hechicero más poderoso de rango 1, que él puede hacer una técnica que otros hacen con voto vinculante, e incluso mucho mejor que ellos sin recurrir al voto vinculante, y que además estaba dispuesto a sacrificar su vida por la de sus alumnos. Literal, mi concepto de Kusakabe cambió mucho después de ese capítulo. Otro ejemplo, Miguel. ¿Quién se acordaba de él? Ni yo, y ahora que acaba de aparecer llenó muchos huecos argumentales de Yuta, o incluso Laru, que lo tomábamos como un inútil, siendo todo lo contrario por lo demostrado en el capítulo 256, haciéndonos entender que es un macho de machos por querer quedarse a ayudar. Y miren que tiene una técnica muy conveniente y rota. ¿Entienden a lo que quiero llegar? ¿Tiene algo de malo que sea repetitivo? ¿Hace ello que sea mala la obra? Supongo que al fin y al cabo son perspectivas. Estoy alegre de tener una perspectiva que disfrute la obra, y pienso que si la mayoría de la comunidad tiene una visión negativa es por el contenido negativo de la obra que consumen, porque lamentablemente está de moda tirar hate a las obras en la actualidad, y la que recibe más hate en la actualidad es Jujutsu Kaisen. ¿Por qué? Pues porque es la obra más famosa, y es la que da más vista y da de comer a muchos. Por eso llegué a la conclusión que como no puedo hacer que todo el mundo disfrute la obra, pues lo único que me queda es disfrutarla yo solito y con aquellos que también quieran hacerlo. Estoy orgulloso de mi pequeña pero valerosa comunidad, y es que les confieso que mi mayor deseo es crear una comunidad que no se centre solo en destruir la obra y atacar a su autor. Quiero una comunidad crítica, que piense, que sume, que aporte, que cuando sea necesario que critique, pero con respeto, y creo que en mayor medida lo estamos logrando, porque en esto no estoy solo. Ese es mi camino ninja, y quiero que sea el de ustedes también. Los amo, pero eso ya lo saben. Bye.